Buenos días, estimados alumnos. Vamos a comenzar esta lección número 7 del curso de Verdad y Certeza. Y corresponde que continuemos tratando el día de hoy las cuestiones asociadas con la distinción entre teorías realistas y antirrealistas de la verdad. Así es que voy a volver a compartirles, como lo he hecho en otras ocasiones, una presentación partiendo con un breve resumen de los temas que habíamos estado tratando en lecciones anteriores. A ver, la diferencia entre concepciones realistas y antirrealistas tiene que ver en primer lugar con una diferencia ontológica, ¿no es cierto? Ustedes ya recordarán eso. Esto es una concepción realista sobre un dominio de entidades. Tiene que ver con una cierta concepción de que las entidades en cuestión y los hechos que involucran a las entidades en cuestión tienen un carácter objetivo, que es independiente de nuestros estados epistémicos. O en otras palabras, que son independientes del que nosotros sepamos que esas cosas son así, o creamos que las cosas son así, o tengamos mejor o peor evidencia de que las cosas son así, o que tengamos algún tipo de reacción emotiva de que las cosas son así. ¿Okay? Al contrario, una posición antirrealista es una posición en donde los hechos acerca de las entidades en cuestión, lo cual incluye por supuesto el que existan esas entidades, está constituido de alguna manera por nuestros estados epistémicos. O sea que la realidad, la existencia de esas entidades y los hechos en que están insertos esas entidades dependen de lo que nosotros creamos, o de la evidencia que nosotros tengamos de que las cosas son así, o del conocimiento que nosotros tengamos de que las cosas son así. ¿Bien? O según el tipo de forma de antirrealismo, podría en algunos casos ser también dependiente de alguna forma de reacción emocional que tengamos nosotros respecto de ese dominio de entidad. Entonces, esa es la distinción central. Y lo que estábamos considerando en lecciones pasadas es que correlativamente con esa distinción ontológica que tiene que ver con cómo concebimos los objetos o las entidades de que se trata, tenemos una concepción realista o antirrealista de la verdad de las proposiciones que enuncian esos hechos. Entonces, correlativamente con una concepción, por ejemplo, acerca de objetos físicos de tipo realista, las preposiciones que están enunciando el darse de esos hechos serán verdaderas o falsas con independencia de cuáles sean nuestras creencias o la evidencia que tengamos. Al revés, si uno tiene una concepción antirrealista sobre un dominio de entidades, la verdad de las proposiciones que enuncian esos hechos no va a ser independiente de lo que nosotros creamos o no creamos. ¿Bien? ¿Por qué tiene que darse esa conexión? Debido al principio de equivalencia. Como P es verdadero si solo si P, o en otras palabras, dado que si una proposición es verdadera, las cosas son tal como la proposición dice que son, no pueden estar desconectadas la verdad de las proposiciones, o sea, aquello en que consiste la verdad de las proposiciones, con los hechos que están siendo reportados por las proposiciones que son verdaderas. Entonces, una concepción realista de cierto dominio de hechos está correlacionada con una concepción realista de las verdad de las proposiciones que enuncian esos hechos. Una concepción antirrealista de un dominio de hechos está correlacionada con una concepción antirrealista de la verdad de las proposiciones que enuncian esos hechos. Vimos también la lección pasada que esta conexión, por decirlo así, entre ontología y teoría de la verdad, que en realidad es el tema central, ¿no? Pero también tiene una derivada en la concepción del significado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el significado de una proposición son sus condiciones de verdad. O sea, ¿cuál es el contenido de una proposición que uno está considerando, que uno juzga que es verdadera, que uno cree o que uno asevera? Es el conjunto de condiciones que sería en el caso si es que la proposición fuese verdadera, y por oposición el conjunto de condiciones que sería en el caso si la proposición fuese falsa. Eso es lo que se llaman condiciones de verdad. Pero
son condiciones de verdad. Por tanto, si uno tiene una concepción de la verdad realista, el significado de las proposiciones va a ser distinto que si uno tiene una concepción antirrealista. Por eso es que en la terminología ustedes pueden encontrar que se habla, por ejemplo, de cuando se trata de teorías realistas del significado, se habla de teorías de condiciones de verdad. Es un poco confundente porque no es que los antirrealistas no estén pensando en condiciones de verdad, pero en fin, pero ha sido frecuente usar esa terminología. En cambio, cuando se tiene una teoría antirrealista de la verdad, ha sido frecuente hablar de condiciones de aseverabilidad. Ahora, también explicamos en la lección pasada, ¿por qué condiciones de aseverabilidad? O sea, las condiciones que hacen correcto o adecuado el acto de decir o aseverar o enunciar algo, una proposición. ¿Por qué razón esas condiciones de aseveración? Bueno, porque un componente central que hace correcto que yo asevere algo es que tenga evidencia para eso. Por eso es que, dado que el antirrealista conecta verdad con verificación, verdad con el llegar a saber que algo es verdadero, que tenga yo evidencia de que algo es verdadero, entonces, cuando estamos pensando en el significado en términos de condiciones de aseveración, estamos, por decirlo así, incluyendo en las condiciones que constituyen el contenido del enunciado aquella evidencia por la cual nosotros estamos legitimados en afirmar una proposición. Cosa que además no es única, como ustedes saben. Lo que hace las condiciones de corrección de un enunciado no solamente tienen que ver con carácter epistémico, también hay condiciones de corrección que son de otro tipo. Digamos, en algún caso, por ejemplo, puede ser incorrecto decir una proposición que sabemos que es verdadera debido a otros factores. O sea, que el hecho, o sea, el acto de enunciar una proposición es un tipo de acto intencional humano en donde no solamente intervienen consideraciones, por ejemplo, epistemológicas acerca de si tengo o no evidencia para lo que estoy afirmando, cosa que por supuesto es central, sino que, dado que es un acto humano intencional, rigen para esto las consideraciones que también son vigentes para cualquier tipo de actividad humana. Entonces, por ejemplo, podrían haber obligaciones morales que pesan sobre un agente por las cuales él no debe enunciar una proposición, aunque le conste y tenga completo conocimiento de que es verdadera. Por ejemplo, supongamos que es una persona que conoce un secreto militar. Entonces, el hecho de que él profiera o asevere un enunciado por el cual comunica es un acto de traición, digamos, porque está comunicando los secretos militares al enemigo, por ejemplo, ¿no? O qué sé yo, si ustedes, no sé, se trata de una proposición con la que consta que es verdadera, pero que si uno la manifestase a otra persona, uno le podría causar, no sé, digamos, ¿no?, un dolor innecesario, ¿no? Etcétera. Entonces, hay otra, pero en fin, pero una consideración central cuando estamos tratando sobre las condiciones de aseveración de un enunciado tienen que ver con estos elementos que son de carácter epistemológico, ¿no? Porque, es decir, como la gran regla que guía y que determina en qué casos nosotros estamos legitimados para hacer actos de habla es que tengamos evidencia de lo que estamos diciendo. ¿Bien? O sea, eso por eso es un elemento mínimo. Ahora, el tema que quería detenerme yo más, y especialmente hoy día, tiene que ver con las consecuencias lógicas que tiene esta distinción entre realismo y antirrealismo. Porque ustedes saben, aquí hay una ramificación de conexiones sistemáticas, una serie de áreas. Ahí tenemos que ver con teorías de la verdad, que en principio es lo que estamos centrados, pero también tiene que ver con la concepción del significado, también tiene que ver con ontología, también vamos a ver algunas consecuencias de carácter puramente epistemológico. Y un tipo de consecuencias que tiene esa distinción tiene que ver con la manera en que sean concebidas las leyes lógicas. Entonces, las leyes lógicas tienen que ver con esos principios que determinan el pensamiento formalmente correcto. Uno puede estar pensando de manera incorrecta porque parte de premisas falsas, por ejemplo. Entonces uno cree que es de día y es de noche, pero eso no es un error
lógico de razonamiento, de pensamiento, ¿no? Entonces, las leyes lógicas tienen que ver con esas normas sobre el pensamiento racional. ¿Y qué es lo que sucede? Que una cosa que ha sido descubierta en el siglo pasado, ¿bien?, es que cuando uno tiene una concepción antirrealista sobre un dominio de entidades, la lógica que está rigiendo las proposiciones que enuncian esos hechos y sus conexiones mutuas, sus relaciones de inferencia, digamos, cuando una proposición es consecuencia lógica de otra o no es consecuencia lógica de otra, etc., ¿no?, están regidas por una lógica que no es la lógica clásica. Ahora, lógica clásica, para estos efectos, si ustedes en el colegio o en algún curso, que no sé si están haciendo algún curso de álgebra ahora, pero típicamente estas cosas se explicaban normalmente en algún curso de álgebra, que son ideas de lógica matemática. Bien, entonces, las cosas que ustedes estudian normalmente en lógica, en el colegio, lo que sea, es lógica clásica. Eso es lo que ustedes estudian, ¿no? Cuando ustedes estudian, no sé, tablas de verdad, digamos, lógica de preposiciones, conectivos proposicionales, están estudiando usualmente lógica clásica. Lo mismo, los matemáticos, los cursos que tienen de lógica matemática, lo que estudian en principio es lógica clásica, ¿okay? Ahora, al comienzo del siglo pasado, una serie de matemáticos con fuertes intereses filosóficos, yo les contaré un poco más, porque después quiero fijarme en algunas formas particulares de antirrealismo y les contaré un poco más sobre el programa de estos matemáticos, como digo, matemáticos filósofos. Tenían una cierta concepción sobre la realidad matemática y la verdad matemática, que podemos, si ustedes quieren, condensarla en el eslogan: la verdad matemática es la prueba. ¿Bien? Ahora, esta era una forma de antirrealismo, ¿no?, aunque ellos no hablaban en esos términos, pero es una forma de antirrealismo. O sea que no hay verdad matemática con independencia de el que tengamos una prueba a un enunciado. Y ellos entonces desarrollaron una forma de lógica que vieron adecuada a su concepción de la realidad matemática. Esa lógica se denominó lógica intuicionista, debido a que, bueno, estos señores se llamaban a sí mismos intuicionistas, por eso que se llama lógica intuicionista, porque era la lógica de que descubrieron estos señores. ¿Bien? Y esa lógica intuicionista es la lógica adecuada a una concepción antirrealista. O sea, noten ustedes, ¿no? El que no tenga una concepción realista o antirrealista incide además en la manera en que tenemos que entender nosotros las leyes de la lógica. Es así de profundo esto. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la diferencia central entre la lógica clásica y esta lógica que llamamos lógica intuicionista? Bueno, la lógica intuicionista, podemos verla, es como, por decirlo así, más exigente que la lógica clásica. Eso quiere decir que hay verdades o hay leyes o principios que son lógicamente válidos en lógica clásica y que no lo son en lógica intuicionista. No sucede al revés, o sea, no es que haya principios lógicamente válidos en lógica intuicionista que no lo sean en lógica clásica. No hay tal cosa. Pero sí, por decirlo así, la lógica intuicionista es una lógica, si ustedes quieren, más restrictiva, en donde hay cosas que son válidas en lógica clásica, pero aquí no lo son. ¿Bien? Por tanto, como digo, es, entre comillas, más exigente la lógica intuicionista. ¿Y en qué se manifiesta esa diferencia? Por supuesto, hay infinitas tesis que son diferentes entre una y otra, pero uno puede fijarse en algunos principios que son especialmente notorios. Y esos principios son, voy a fijarme en dos nomás, que son como los más característicos: el tercio excluso y la eliminación de la doble negación. El tercio excluso es este principio según el cual, cuando ustedes consideran una proposición P cualquiera, vale la disyunción de esa proposición o su negación. O sea, la idea es que, mira, para una proposición P cualquiera, P o no P. Si ustedes reflexionan un poco sobre el tema, resulta bastante obvio, diciendo, mira, una proposición cualquiera o bien es verdadera o bien es falsa.
sabemos que la negación, lo vimos, ¿se acuerdan ustedes? Hace un tiempo atrás, podemos definirla como un operador proposicional, operador porque está determinando una proposición, que resulta verdadero si es que la proposición sobre la cual se aplica o la que está determinando es falsa, y resulta falsa si la proposición sobre la cual se aplica es verdadera. Así es una especie como de switch que cambia el valor semántico de la proposición que tenemos. Verdadero pasa a falso, falso pasa a verdadero. ¿Ya? Eso es la negación. Y la disyunción es un conectivo proposicional que resulta verdadero si a lo menos uno de las preposiciones que están conectadas por la disyunción es verdadera. Si llamamos P o Q, bueno, la disyunción P o Q es verdadera si a lo menos P o Q, una de las dos, es verdadera. Basta con que una de ellas sea verdadera para que la disyunción sea verdadera. Y eventualmente podrían ser las dos verdaderas, ¿no? Bueno, entonces, si uno entiende esas nociones de esa manera, pues si P está anunciando que las cosas son de cierta manera, la negación de P está anunciando que las cosas no son tal como P anuncia que son, y bueno, y se tiene que dar o lo uno o lo otro. No cabe ninguna tercera alternativa. Por eso es que se llama tercio excluso, porque se excluye una tercera alternativa que fuese distinta de que las cosas sean como P dice que son o que las cosas no sean como P dice que son. ¿Bien? Entonces eso parece, como digo, a uno en principio parece completamente obvio. Y es obvio desde una perspectiva clásica, realista. ¿Bien? Bueno, este principio, sin embargo, no es válido en una perspectiva intuicionista. Debo explicarle ahora la eliminación de la doble negación antes de ir un poquito más de detalle, explicarles por qué razón esto no es válido en lógica intuicionista. Y es muy importante para entender cómo funciona, cuál es el switch que está haciendo el antirrealista cuando entiende estas cosas, ¿no? Y que incide después en el significado y en fin, en todo esto. En lógica clásica, uno está acostumbrado a pensar que las dobles negaciones se cancelan. O sea que si tengo que no es el caso que P, bueno, eso es lo mismo que P, ¿de acuerdo? O sea, P es equivalente a no P. Si uno se encuentra con dos negaciones, en algún punto uno las puede eliminar alegremente. Lo digo, se cancelan entre sí. Y de un punto de vista realista, bueno, es también esto bastante obvio. Quiero decir, la negación es un operador proposicional que lo verdadero lo torna falso y lo falso lo torna verdadero. Y si algo que uno lo volvió falso verdadero, uno devuelve a volar, naturalmente que va a llegar al valor inicial, digamos. Entonces es obvio que la doble negación se va a eliminar. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Que dada la manera en que el antirrealista, el intuicionista en este caso, interpreta que sea la negación, la doble negación de una proposición no es lo mismo que la proposición original. Por eso, para un antirrealista, por ejemplo, no hay ningún problema en que si P, para una proposición P cualquiera, entonces no P. Pues así podemos introducir la doble negación. Eso no es ninguna dificultad. Pero lo que no acepta el antirrealista es que si tenemos una doble negación, si no P, eso implique que P. ¿De acuerdo? Por eso es que lo que rechaza el antirrealista es la eliminación de la doble negación. Ahora, no la introducción, ¿no? Además, sucede una cosa súper extraña con el intuicionismo, ¿no? Que ustedes pueden tomar todas las verdades lógicas, de lógica clásica. Claro, algunas de ellas, como digo, no son válidas en lógica intuicionista, pero sí son válidas sus dobles negaciones. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen estos dos principios que tenemos aquí, ¿no? El principio de tercio excluso o la eliminación de la doble negación, sí vale en lógica intuicionista la doble negación de estas tesis, curiosamente, ¿no? Ahora, pero se va a poder entender por qué razón sucede esto, ¿no? Bien, entonces les hice este cuadrito para tratar de explicar un poco más por qué razón sucede esto. Fijémonos en el caso del principio de tercio excluso. O sea, ¿cuál es la idea central del antirrealista aquí? Que cuando
yo tengo la proposición P. Porque si uno tiene una perspectiva realista, bueno, la proposición P está describiendo cómo son las cosas del mundo, ¿de acuerdo? Qué sé yo, Bicifusa es un gato, qué sé yo. O Chile va a clasificar al Mundial de Qatar, o no sé, o Chile no va a clasificar, lo que sea. ¿Bien? Pero cuando uno tiene una perspectiva antirrealista, P no es simplemente una, por decir, descripción o enunciación de cómo son las cosas del mundo. Tiene un contenido epistemológico, quiero decir, tiene un contenido de evidencia. Cuando yo asevero que P, no es simplemente que las cosas son tal como digo que son, sino que tenemos que entenderlo como enunciando que tengo evidencia de que las cosas son tal como P enuncia que son. Y esa, por decirlo así, es el tener evidencia, o constarme, o tener conocimiento, o para el caso, por ejemplo, de los enunciados matemáticos, el que yo tengo una prueba de que P es el caso, es intrínseco para el antirrealista, ¿de acuerdo? O sea, es más, el significado de P, que son sus condiciones de verdad, tienen ese elemento epistémico. Entonces, una manera de visualizar por qué razón no vale el principio de tercio excluso para el antirrealista es que, o sea, tratemos de hacer como la traducción, digamos, ¿no? Una traducción que es hecha desde el punto de vista clásico, realista, pero que nos ayuda. O sea, en vez de pensar en P, digamos, bueno, lo que está pensando el antirrealista es algo así como lo siguiente, que decir P o no P es decir, mira, o bien hay evidencia de que las cosas son tal como P enuncia que son, o bien hay evidencia positiva de que las cosas no son como P enuncia que son. Eso es lo que él está entendiendo cuando está pensando en P o no P. Es decir, o tengo, si uno lo piensa en términos matemáticos, o bien tengo una prueba del enunciado que P, o bien tengo una refutación del enunciado de P, porque eso es la negación de P. No es simplemente el estado de cosas que es incompatible con el anterior. No, es el hecho de que tengo positivamente evidencia de que las cosas no son como P dice que son. Ahora, si ustedes se dan cuenta, entonces, dado como está entendiendo el antirrealista, bueno, en fin, la negación, estas cosas básicas, en qué consiste la verdad, etc. Lo que estaría enunciando el principio de tercio excluso sería que para una proposición cualquiera, porque cuando se la propone, piensen ustedes, se lo propone como una ley lógica, ¿de acuerdo? O sea, está inscrito en las leyes del pensamiento, que para cualquier proposición, P o no P, etc., ¿no? Bueno, noten ustedes que lo que está diciendo ese enunciado, desde la perspectiva de un antirrealista, es que para una proposición P cualquiera, o bien tengo evidencia de que las cosas son como P dice que son, o bien tengo evidencia de que las cosas no son como P dice que son. Y eso es crazy, digamos, es completamente absurdo. Es como dijera, mira, no sé, digamos, piensa en una proposición cualquiera, como, no sé, en este momento hay 5 alienígenas en, no sé, en Venus, y nos están mirando con un telescopio y se están riendo de nosotros, así. Mira las tonteras que hacen los terrícolas. En fin, piensa en cualquier cosa de ese estilo, ¿no? O no sé, piensa en una galaxia muy lejana, digamos, ¿no? En este momento hay 10 alienígenas haciendo una fiesta en la galaxia de Sirio. No tenemos ideas de cuestiones así. Ahora, si vale el tercio excluso para el antirrealista, lo que estaríamos diciendo es que o bien tenemos ahora evidencia de que hay ahora 10 alienígenas haciendo una fiesta en la galaxia de Sirio, o bien tenemos evidencia ahora de que no hay 10 alienígenas haciendo una fiesta en la galaxia de Sirio, lo cual es absurdo. Naturalmente no tenemos idea de lo que pasa en la galaxia de Sirio. No sabemos si es que hay los 10 alienígenas y tampoco sabemos si es que no hay 10 alienígenas. No tenemos idea simplemente qué es lo que pasa en la galaxia de Sirio. ¿De acuerdo? O sea, de acuerdo a nuestras capacidades de recabar información, naturalmente que hay muchas cosas que exceden la evidencia que nosotros tengamos en este momento, respecto a las cuales no sabemos si son verdaderas o falsas, no sabemos si las cosas son así o no son así. Y al contrario, piensen ustedes, si uno aceptase el principio de tercio excluso de manera completamente irrestricta, como una ley lógica, en el fondo estamos aceptando omnisciencia.
O sea, pues, ¿para quién vale el principio tercio excluso? Vale para Dios, digamos, que sabe todo lo que existe, pero para nadie menos que Dios, digamos, ¿no? O sea, hasta para un ángel muy sabio y poderoso e inteligente, tampoco vale el tercio excluso, para un antibalista, ¿no? Porque él tampoco es omnisciente. Por más que sepa mucho, digamos, pero no es omnisciente. ¿Bien? Entonces, el principio tercio excluso, tal como lo entienda el antibalista, exigiría, para que fuese válido, que nosotros, o que postulásemos omnisciencia para el sujeto en cuestión de ese conocimiento. ¿Bien? Lo cual, naturalmente, que no es el caso. ¿Bien? Pero se entiende por qué razón vale el tercio excluso. O sea, cuando uno interpreta esto desde la perspectiva clásica, me digo, resulta obvio. Pero el antibalista está reinterpretando estas mismas nociones básicas, ¿no? De una manera completamente distinta. Y desde la perspectiva antibalista, sostener la validez del principio tercio excluso sería atribuirnos capacidades de conocimiento completamente exorbitantes para cualquier criatura finita. Y por esa razón es que el principio tercio excluso se rechaza, ¿no? O sea, eso para los intuicionistas, cuando propusieron esto originalmente, tenía que ver además con que los intuicionistas, por ejemplo, una cosa característica que los distingue de los matemáticos clásicos, o sea, matemáticos clásicos entre comillas, porque son todos, digamos. O sea, si ustedes van a la facultad de matemática, seguramente, no sé si te toparán con algunos intuicionistas, pero en principio cualquier tipo de cual te vaya a tomar va a ser un matemático clásico. A lo mejor ni sabe que es un matemático, pero en fin. Pero una cosa característica que tienen los intuicionistas, por ejemplo, es que debido a esto, debido a que no vale el principio de tercio excluso, ellos no admiten la prueba por reducción en absurdo, por ejemplo. Cosa que, si uno es realista, no tiene un problema diciendo, bueno, ¿cómo pruebo yo que P? Bueno, supongamos que no P y deriva una contradicción. Bueno, entonces tiene que ser que P. Es como muy obvio que uno argumente de esa manera y uno pruebe un acerto matemático. Pero para un antidualista eso no puede ser, porque eso presupone el principio de tercio excluso. Eso presupone que P o no P. ¿Verdad? Y como ese principio no vale, entonces no es una forma razonable de justificar un enunciado matemático. Ahora, una cosa importante es que, bueno, yo creo que no va a pasar con ustedes, pero no debe confundirse el principio de tercio excluso con el principio de no contradicción, ¿verdad? Son cosas completamente distintas. Y el antidualista, por de pronto, no rechaza como lógicamente válido el principio de no contradicción. ¿Bien? Este principio de no contradicción lo que dice es que para una proposición P cualquiera no es el caso que P y no P. ¿Bien? Eso es lógicamente válido para el antidualista, ¿no? O para verlo de la segunda manera. Cuando el antidualista rechaza la validez del principio de tercio excluso, no es porque él esté pensando o sostenga que hay a lo menos una proposición que es verdadera y falsa al mismo tiempo, ¿verdad? Que sería un contraejemplo directo, por decirlo así. O sea, que si uno va a hacer una refutación de P o no P, tendría que decir, bueno, ¿por qué razón no vale P o no P? Bueno, porque hay a lo menos una proposición que es P y al mismo tiempo no P. ¿Bien? No hay tal cosa. No hay una proposición que sea contradictoria, sino que la idea es que no podemos suponer, como digo, de manera general para todas las proposiciones, que o bien tenemos conocimiento de que las cosas son tal como esa proposición dice que son, o bien tenemos conocimiento de que las cosas no son tal como esa proposición dice que son. No somos omniscientes, ¿no? Bien, entonces, volviendo al tema central, el principio de tercio excluso entonces es un principio que no es lógicamente válido, ¿no? Ahora, no es que esto signifique que los antidualistas están aceptando contradicciones, para nada, digamos, no aceptan contradicciones, aunque después cuando vemos teorías de la antidualistas de la verdad van a ver que hay problemas en algunos casos en donde sí se generan cosas así, porque tendríamos que admitir pero eso son formas de refutar esas teorías. O sea, es un índice o un indicio de lo débil que son esas teorías. Pero en principio la lógica intuicionista es una lógica que
no tiene problemas con la no contradicción. ¿Okay? El problema es con el tercer excluso. Ahora vamos al segundo punto, que tiene que ver con la eliminación de la doble negación. Ahora, ¿por qué razón no se puede eliminar la doble negación? O si ustedes quieren, la situación para el antirrealista es que la doble negación de P está como en un lugar intermedio entre P y su negación. Es un estatus, por decirlo así, menor, lógicamente más débil que el hecho de que P. O sea, conmigo lo que entiende él por P es que tengo evidencia positiva de que las cosas son como P son. Dice que son. ¿Bien? Y la doble negación es algo menos que esto. Y algo más que la completa ignorancia, digamos, ¿no? El estado así que no tengo idea de absolutamente de nada, sino que es un estatus intermedio entre la completa ignorancia respecto de P y que P sea el caso. Ahora, ¿por qué sucede eso? Nuevamente es importante que hagamos el cambio de switch y pensemos que cuando el antirrealista tiene una negación de un contenido alfa, lo que sea, ¿no? La negación de A, eso tenemos que entenderlo como que poseemos evidencia positiva de que las cosas no son como A dice que son. ¿Bien? No es simplemente el hecho de que no tengamos evidencia positiva de que las cosas, sino que es poseer evidencia positiva acerca de que las cosas no son como A dice que son. Entonces, si yo tengo la negación de la negación de P, fíjense ustedes aquí como tenemos este primer el primer cuadrito que tengo aquí, lo puse en color verde. Pues esto es lo que tenemos que interpretar por lo que parece en amarillo para el antirrealista. Es que hay evidencia positiva de que las cosas no son como lo que está siendo negado dice que son. Y lo que está siendo negado es no P, ¿de acuerdo? Porque es una doble negación, es la negación de que P. Bien, entonces hay evidencia positiva de que las cosas no son tal como el objeto de la negación dice que son. Y el objeto de la negación en este caso es no P, ¿de acuerdo? Ahora, ¿en qué consiste no P? Bueno, en que hay evidencia positiva de que las cosas no son como P dice que son, ¿no es cierto? Esa es la manera de entender qué es lo que significa decir no P para el antirrealista. Entonces lo que estamos diciendo es que tengo evidencia positiva de que no hay evidencia positiva de que las cosas no son como P dice que son. ¿De acuerdo? O sea, es este estatus, como digo, de tener positivamente evidencia de que no hay una evidencia positiva acerca de que las cosas no son como P dice que son. O en otras palabras, es que me conste que tenga evidencia positiva de que no hay una refutación de P. Por eso sería el hecho de tener evidencia de que las cosas no son como P dice que son, eso sería una refutación, ¿bien? O sea, evidencia que me certifica que las cosas no son así. Bueno, lo que tengo yo con una doble negación es que tengo evidencia de que no hay una refutación. ¿Bien? O sea, en otras palabras, la doble negación tiene que ser entendida aquí como el estado epistémico, el estado de conocimiento, de información, de evidencia, por el cual me consta que yo nunca podría refutar que P. Claro, por eso no es todavía afirmar que P, porque puede ser que, puede ser que las cosas sean tales que nunca me encuentre yo en las condiciones de poder poder estar completamente seguro de que P es el caso. Y por eso entonces la doble negación de P es algo menos que P. Es el estar seguro o el tener evidencia o, en fin, tener una prueba o de que no habrá ninguna refutación, no hay ninguna refutación de ese acerto, de que no hay evidencia que permita estar seguro de que las cosas no son como P dice que son. Pero eso todavía no es tener evidencia positiva de que las cosas son como P dice que son. Ahora también por eso ustedes se pueden dar cuenta, si yo tengo evidencia positiva de que las cosas son tal como P dice que son, bueno, trivialmente tengo evidencia de que no habrá ninguna refutación de que las cosas son como P dice que son, obviamente, pero no vale la inversa.
¿no? Y también por eso, noten ustedes que se da esta situación que les comentaba hace un rato atrás, que es curiosa, ¿no? Que toda verdad lógica, lógica clásica, vale en lógica intuicionista si ustedes le agregan la doble negación por delante. O sea, es un teorema en lógica intuicionista que no hay refutaciones de las verdades lógicas de lógica clásica. ¿De acuerdo? Claro, pero eso no es tener una prueba de esos enunciados. Es simplemente que no hay refutaciones de esos enunciados. ¿Bien? Entonces, para el lógico intuicionista, vale la doble negación del principio de tercero excluso. Eso sí vale. ¿De acuerdo? O sea, pues, lo que vale desde el punto de vista intuicionista es que no hay, o sea, nos consta que no hay refutaciones del principio de tercero excluso. Claro, pero tampoco tenemos prueba del principio de tercero excluso. Para eso requeriríamos omnisciencia. ¿Bien? Ahora, noten ustedes entonces cómo se da esta situación peculiar. Que para el antirrealista, entonces, como se da esta situación de que no podemos nosotros aseverar o no nos consta de manera completamente general y restricta como una cuestión de que sea una verdad lógica, que para una proposición P cualquiera, P o no P, o sea, las cosas son o bien como P dice que son, o las cosas no son como P dice que son. ¿Y esto qué determina? Bueno, que hay ciertos casos en donde, por decirlo así, la realidad que están enunciando esas proposiciones, ¿bien? No hay tal validad. La realidad tiene una especie como de hueco, ¿no? O de vacío, ¿no? En donde la realidad no determina ni la verdad ni la falsedad de la proposición. A ver, había una pregunta y voy a tener que... ya, Nicolás Kritek pregunta nuevamente por qué no es válido el principio de tercero excluso. Volvamos a la explicación, Nicolás. Y... no, perdón, aquí. Volvamos a la explicación para verlo nuevamente. Porque esto es crucial para que ustedes puedan ver cómo funciona, por ejemplo, un montón de problemas que tienen que ver con la noción de verdad antirrealista. Para el antirrealista, la verdad de una proposición tiene que ver con que poseamos evidencia de que las cosas son tal como la proposición dice que son. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes, lo propio del antirrealista es que la validad de que se trate no es independiente de nuestros estados epistémicos. ¿De acuerdo? Estados epistémicos como cuáles, bueno, como tener una prueba, por ejemplo, de un enunciado matemático, tener evidencia de que las cosas son así, tener, qué sé yo, información fehaciente de que las cosas son así. Entonces, el contenido de una proposición P cualquiera consiste en que tengamos nosotros evidencia de que las cosas son tal como la proposición dice que son. ¿Ok? Y lo mismo vale para la negación de P. Entonces, la negación de P por una proposición P cualquiera consiste en que tengamos evidencia de que las cosas no son como P dice que son. ¿Bien? En los dos casos tenemos que entender el contenido de la proposición en cuestión, como incluyendo este hecho de que, por decirlo así, nos consta, tenemos evidencia o tenemos una verificación de que P es el caso. ¿Ok? Entonces, el principio de tercero excluso, como un principio lógicamente válido, porque si estamos diciendo que el principio de tercero excluso es un principio lógicamente válido, lo que estamos diciendo es que no importa lo que sea P, para un P cualquiera, P o no P, ¿no es cierto? Eso significa ser lógicamente válido, ¿no? O como si ustedes habrán visto en lógica, no sé si en el colegio, o en fin, en un curso de lógica matemática, o en el curso en donde vean que este tipo de cosas consiste en que si ustedes hacen una tabla de verdad de esto, les va a arrojar siempre verdadero. Da lo mismo como sea P. Si P puede ser verdadero o falso, siempre les va a dar verdadero. Que en este caso es bastante trivial, digamos, porque solamente hay una reposición, ¿no? O sea, es una tabla con dos valores, digamos, ¿no? O bien P es verdadero o bien es falso. Y cualquiera de las dos alternativas les va a arrojar verdadero, ¿no? Es tautología, por decirlo así. Pero si es que uno es antirrealista, las cosas no hay que interpretarlas de esa manera, ¿no? Lo que está anunciando el principio para un antirrealista
es que si estamos considerando una preposición P cualquiera, o bien tengo yo una verificación de que P es el caso, o sea, tengo evidencia, me consta que P es el caso, ¿no? O bien me consta que no P es el caso, ¿verdad? Ahora, vean ustedes eso. Lo que estamos nosotros sosteniendo en esto es que por una preposición P cualquiera, nosotros sabemos, tenemos evidencia de que o bien P o bien no P. Eso lo sabe Dios, digamos. Porque pasa que ser omnisciente, ¿no? Es obvio que hay montones de preposiciones para las cuales no sabemos si son verdaderas o falsas. No sabemos nosotros si el número de estrellas en el universo es par o impar. ¿Saben? Por ejemplo, ¿no? Habría que contarlas una a una. Así, mira, son no sé cuántos millones y una. Es impar. ¿De acuerdo? O sea, uno supone un número finito y o bien es par o bien es impar, ¿de acuerdo? O no sabemos, por ejemplo, si el número de estrellas en el universo es un múltiplo del número 5. Puede ser, digamos. No tenemos idea, ¿de acuerdo? Ahora, si uno supusiese que va al principio de tercer excluso, deberíamos decir entonces que o bien tenemos evidencia de que el número de estrellas en el universo es un múltiplo de 5, o bien nos consta, tenemos evidencia de que el número de estrellas en el universo no es un múltiplo de 5. Y es obvio que no tenemos idea de eso, ¿verdad? No sabemos si el número de estrellas es un múltiplo de 5. ¿Bien? Nicolás, no sé si se entiende un poco más el tema, pero como vamos a tener que volver con esto, que cada vez que tengamos que ver una teoría antiforalista de la verdad, y vamos a ver por lo menos 3 bloques de teoría, esto vamos a tener que volver a ver cómo está funcionando, ¿no? Ahora, yo les había, creo que adelantado la lección pasada, que una cosa muy curiosa que surgió con esto es que retrospectivamente, entonces, nos hemos encontrado con que la actitud realista o antirrealista de un filósofo respecto de un dominio de entidades se muestra a veces en que, por ejemplo, rechaza el principio de tercer excluso. ¿Bien? Ahora, hay un texto súper famoso de Aristóteles en un tratadito que se llama Sobre la interpretación. En el griego Perihermeneias, ¿okay? Es un tratadito que es un tipo de tratado de lógica aristotélica donde habla sobre las oposiciones, o sea, qué preposiciones son contradictorias entre sí y cuáles son contrarias, ¿no? Y hay un famoso pasaje en el capítulo 13 de este. Fernanda estaba levantando la mano, ¿no? Espera un segundito, Fernanda, te doy la palabra. Te pido que hagas la pregunta en voz alta para que escuchemos todos. Entonces hay un famoso pasaje de Aristóteles en el capítulo 13, en donde Aristóteles dice, bueno, consideremos el enunciado, mañana habrá una batalla naval, ¿no? O sea, esto en Grecia clásica, ustedes saben, había batallas navales en que peleaban los trirremos, en fin, los tipos estaban con los remos y se enfrentaban entre sí, y había unas batallas navales fantásticas y qué sé yo. Entonces dice, bueno, supongamos que estamos en una situación donde podría acaecer que mañana aparezca una batalla naval, ¿de acuerdo? Están ahí las flotas una frente a la otra y en una se enfrentan mañana. Entonces dice Aristóteles, bueno, pero a ver, ¿vale que o bien mañana habrá una batalla naval o bien mañana no habrá una batalla naval? Y lo que sostiene Aristóteles en este texto es que no vale esa disyunción. No es el caso de que o bien mañana habrá una batalla naval o bien mañana no habrá una batalla naval. ¿Bien? Ahora, ¿por qué dice Aristóteles eso? Bueno, porque esa disyunción va a ser verdadera si es que uno de los términos de la disyunción es verdadero. Entonces la idea de fondo, ¿cuál es? Que no hay una realidad futura constituida ya que pueda determinar que la proposición mañana habrá una batalla naval cuando el anuncio hoy es determinadamente verdadera o falsa. No hay hechos futuros constituidos. Tenemos expectativas, hay elementos o principios de desarrollo en el presente que hacen más o menos probable que va a pasar algo en el futuro,
pero no hay hechos futuros que determinen ahora en el presente que es verdad que mañana habrá una batalla naval, o que por el contrario determinen que ahora es falso que mañana habrá una batalla, y por lo tanto que es verdadero que mañana no habrá una batalla naval. Y por eso no es aceptable la disyunción mañana habrá una batalla naval o mañana no habrá una batalla naval. Coloquen este ejemplo con cualquier cosa que, como no sé, Chile va a clasificar al Mundial de Qatar. Entonces la posición aristotélica decirle, bueno, dijo, no es verdad, no podemos afirmar ahora que o bien Chile va a clasificar al Mundial de Qatar o Chile no va a clasificar al Mundial de Qatar. Porque para que sea verdadera esa disyunción, tiene que ser verdadero por lo menos alguno de los términos de la disyunción. Y no hay una validad futura constituida que sea lo que determina la verdad o la falsedad de ese enunciado tal como lo formulamos ahora. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué es lo que está detrás de esta rechazo del tercer excluso de Aristóteles? Su actitud antirrealista respecto del futuro. Por supuesto, Aristóteles no era un antirrealista global, naturalmente. Era realista sobre los hechos presentes y los hechos pasados, por lo que sé. Pero era antirrealista respecto a los hechos futuros. Y por eso rechazaba el principio del texto excluso. ¿Se dan cuenta? Entonces, el rechazo al texto excluso es el ting, 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 es como las alarmas, digamos, alarmas metafísicas. Alarma antirrealismo. ¿Ok? A ver, bueno, había una pregunta, Fernanda, ¿no es cierto? Que quería hacer la pregunta. Te pido por favor que lo hagas con el micrófono abierto de manera que escuchemos todos. Hola, profe. Adelante. Es que me quedó una duda. Si, Sí. por ejemplo, para el antirrealista en el tercio excluso, puedo demostrar que no P es verdadero, Uh-huh. o sea, perdón, que no P es falso. Entonces, ¿puedo decir que P es verdadero? No, porque acuérdate tú que eso sería eliminar la doble negación. Ah, ya. O sea, lo que tú estás diciendo cuando tú tienes una refutación de que hay una refutación de P, ¿de acuerdo? Pero eso todavía no alcanza a ser una justificación de P. O sea, si fuese aceptable lo que tú estás diciendo, entonces, por ejemplo, nosotros podríamos argumentar por reducción al absurdo. Y eso, por ejemplo, es una cosa que los intuicionistas no aceptan. O sea, cuando los intuicionistas hacen matemática, por ejemplo, es como una regla, así diciendo, mira, tú cuando haces prueba no puedes ocupar la reducción al absurdo. Y dice, ¿pero por qué? ¿Pero qué pasa? ¿Pero cuál es el problema? ¿Pero por qué tan mala onda? No, porque desde su punto de vista, aplicar la reducción al absurdo es suponer implícitamente la validez del tercio excluso, y no es válido. Ya. Ahora, sí sucede, Fernanda, que, por ejemplo, por otros motivos, uno puede saber que eso pasa, ¿no? Que en un dominio restringido tú tienes, por ejemplo, lo que se llama un mecanismo de decisión, ¿no? O no sé, como lo pero hay nociones que son equivalentes a esto del mecanismo de decisión. Se habla de, qué sé yo, que hay una función recursiva, o en fin, que es una función computable, en fin. No sé si ustedes van a tener cosas de computación, pero por ejemplo, toda esta idea de la computabilidad tiene que ver con esto, ¿no? Esto es algo es que sabemos que cierto tipo de problemas son problemas que se pueden resolver después de un número finito de pasos que son mecánicos que puede aplicarlos un computador, ¿de acuerdo? Y entonces, aunque uno no sepa exactamente cuál, pero se sabe que hay problemas que tienen esas características, que son, entre comillas, computables, ¿okay? Entonces, la idea es que, mira, si estamos en un dominio para el cual tenemos una prueba de que el dominio es decidible mediante estos mecanismos, entonces ahí no hay problema con aceptar el tercer excluso. Lo que pasa es que no podemos aceptarlo de manera general, ¿de acuerdo? O sea, podemos aceptarlo si es que tenemos elementos adicionales para saber de que para este rango de cosas, aquí sí nosotros tenemos, por decirlo así, forma de determinar después de un número finito de pasos para cualquier proposición de este dominio restringido si es verdad o falsa. Claro, pero no podemos decir que eso vale de manera general, digo, ¿de acuerdo? ¿Se cacha cómo va la, Sí, mucho. cómo va la Ahora cosa? sí. Dejo colocarles un ejemplo también del asunto del tercer excluso para que vean cómo funciona esto, ¿no? Un ejemplo, en fin. Hay una cosa que se llama en matemáticas la conjetura de Goldbach. ¿Bien? O sea, esto es divertido, pero si ustedes ven libros antiguos, pues antes esto se colocaba, el típico ejemplo era el último teorema de Fermat. ¿Bien? Porque nadie había probado el último teorema de Fermat. Pero como ustedes saben, se probó el teorema de Fermat, ¿no?
Entonces encontraron la prueba después de como, no sé, 200 años. Y cosa que fue además súper increíble, porque Fermat, este matemático genial, estaba en un libro y en un margen del libro escribió ese último teorema. Dijo, bueno, este teorema tiene una prueba muy fácil, pero no tengo espacio para hacerlo en este margen del libro, ¿cachai? Y se murió. Y después pasaron siglos y no era posible probar el último teorema de Fermat. ¿Sí? Bueno, hasta que en los años 2000 se encontró cómo hacerlo, pero tuvo que pasar un montón de tiempo, digamos, ¿no? Y la matemática tuvo que tener un tremendo desarrollo para lograr la demostración del último teorema de Fermat. Eso ya no nos sirve como ejemplo, pero hay otros ejemplos que nos pueden servir. La conjetura de Goldbach dice que a ver cómo era, espérate, era que todo número par mayor que 2 es la suma de dos números primos. Ya. Creo que es algo. Pero en fin, voy a chequearlo, si estoy engrupiendo, pero no importa, puede servir otro ejemplo matemático. Pero concédame esto por aquí. ¿No? Ahora, ¿cuál es el punto con esto? Que hasta el día de hoy nadie ha probado la conjetura de Goldbach. ¿De acuerdo? Y tampoco nadie ha encontrado un contraejemplo a la conjetura de Goldbach. O sea, un contraejemplo o una refutación sería que alguien, no sé, tuviera así como Mercedes dice, oh, lo encontré, aquí está, este es un número par, que no es la suma de dos números primos. Miren, aquí lo encontré. Es 5.438.225, no sé. Este es el contraejemplo. Bueno, eso no ha pasado. Y tampoco ha pasado que nadie haya hecho una prueba de la conjetura de Goldbach. Bueno, o sea que haya probado que para todos los infinitos números pares mayores que 2, cada uno de esos infinitos números pares es igual a la suma de 2 primos. Cosa que nosotros, criaturas finitas, si vamos a probar eso, tendríamos que probarlo mediante, ustedes saben, qué sé yo, una prueba inductiva, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cuál es la actitud de un realista cuando uno considera esa situación? Bueno, el realista te va a decir, viejo, o bien todo número par mayor que 2 es la suma de 2 primos, o bien no todo número par mayor que 2 es igual a la suma de 2 primos, porque hay a lo menos algún número par mayor que 2 que no es la suma de 2 primos, o lo uno o lo otro. La situación de que no tenemos una prueba de la verdad de la conjetura o una refutación es un problema epistémico nuestro, ¿de acuerdo? Es que a nosotros no se nos ha ocurrido, o a lo mejor, dadas como son las cosas, no existe ninguna posibilidad de que criaturas finitas podamos probar esto. O sea, tampoco un ángel va a ser capaz de probarlo. O sea, el único que se puede enterar de ese caso la conjetura de Goldbach es verdadera o falsa es Dios, que puede contemplar, por decirlo así, de un solo golpe de vista los infinitos números naturales y decir, no, aquí está, en efecto, todos los números pares mayor que 2 son la suma de dos números primos. Y Dios lo ve inmediatamente porque pues lo ve del 4 y del 6 y ve de los infinitos números naturales. No hay ninguna prueba finita, ¿de acuerdo? O sea, que ve así, es como un chequeo de los infinitos números, para lo cual hay que tener una mente infinita. A lo mejor es así, pero si es así, bueno, mala pata, digamos, ¿no? O sea, problema nuestro, digamos, ¿no? ¿Cuál es la actitud del antiforista en cambio? Diciendo, no, viejo, si no hay una prueba de este acerto, o no tenemos una refutación de ese acerto, no tenemos ningún motivo para pensar de que el enunciado en sí mismo es verdadero o falso. No hay una validad matemática constituida allá afuera, por eso sí, un dominio de entidades matemáticas, la serie numérica ya constituida, que tenga un veredicto respecto de esto. Los hechos matemáticos son hechos que están constituidos por nuestros actos cognitivos. Por tanto, si no tenemos una prueba o una refutación de este enunciado, no podemos suponer de que el enunciado en sí mismo es verdadero o falso. O sea, que hay un hecho matemático objetivo de que todo número par mayor que 2 es la suma de dos números primos. Ok, bueno, señores, estamos ya en la hora. Así es que vamos a quedar en este punto y seguiremos el día jueves, ¿ok? Y eso sería. Hasta luego, que se diviertan.